Este tema que vamos a ver, cuando lo recibí, yo dije, a veces te sientes solo en lo que haces. Sientes que lo que haces en medio de la magnitud del mundo en el que estás pareciera ser insignificante. Parece que lo que haces se diluye, así como cuando agarramos agua en nuestras manos. Y pareciera que, y lo que hago, ¿qué importancia puede tener? ¿Saben? Eso pensó en aquel momento la viuda que colocó las dos blancas. ¿Y qué puede saber hacer? ¿Qué puede significar esto? Y por eso es que lo hizo, ¿cómo? Escondida y con temor. ¿Cómo nos hubiésemos sentido si usted y yo fuésemos esa viuda? No en el momento de entregar, porque nos hubiésemos sentido igual de repente de indignos, ¿qué puedo hacer esto? Pero imagínense cuando Jesús llamó la atención y le dijo, hey, detengan esto, paren la película. Y ante todos les dijo, lo que esta mujer ha hecho será recordado. Y es mucho más importante. Porque dijo, ¿qué cosa? Todo. Muchas veces nosotros damos de lo que nos sobra. Y sin embargo el Señor cuando se entregó ¿cómo? Todo. Este trimestre lo hemos visto en nuestro folleto de universitarios, de los jóvenes. Estamos en Levítico. Si usted este trimestre no está estudiando Levítico, tengo una noticia para usted. Eso mismo. Y dirán, de él lo pueden esperar. Si usted este trimestre no está estudiando Levítico, salvo que esté en las clases infantiles, intermediarias y juveniles, usted no es joven. Si usted está estudiando Efesios, bienvenido. Usted es un adulto. Con espíritu joven, por supuesto, pero es un adulto. ¿Alguien conoce al pastor Stanley Arcos? En singular, perdón. ¿Nadie conoce al pastor? Oiga, me preocupa ustedes a veces, me sorprende. Udolsi Zukowski. ¿Sí? ¿Alguien lo conoce? A ver, conquistadores, ¿conocemos al pastor Udolsi Zukowski? Isaí me dice, ni idea tengo. ¿Quién será ese también? Bueno, el pastor Stanley Arco tiene un mensaje para nosotros en esta mañana. El pastor Stanley Arco es el presidente de la División Suramericana, con sede en Brasilia. Y el pastor Udolsi Zukowski es el líder de conquistadores para toda Sudamérica. Si les pregunto por Andrés Peralta, tampoco, así que dejemos ahí. Ok, Andrés Peralta, ya. Ser conquistador é maravilhoso. Sei por experiência própria que ser conquistador é desenvolver-se como pessoa, é ter caráter nobre, marcar a diferença na vida de outros e é dizer dia tras dia, vou com Jesus. Recuerdo com muita alegria meus tempos de conquistador. Esse é um dos ministérios mais lindos e impactantes da Igreja Adventista do sétimo dia. Porque aquele que é conquistador se apaixona por sua comunidade, se apaixona por el serviço, por el conhecimento, por la missão e por el próprio. Recordar o pañuelo amarillo é recordar uma história, um estilo de vida que prepara mulheres e homens para o futuro. Não sei se tu fuiste, se eres ou serás um conquistador, pero te garantizo que esta pode ser uma das melhores experiências de tu vida. Ora, para que isso seja uma realidade, há pessoas grandiosas, há voluntários incansáveis que se donam em favor do desenvolvimento de niños, de adolescentes em toda a Sudamérica e alrededor do mundo.
a todos ustedes, conquistadores e líderes, que são parte do exército do pañuelo amarillo, nossa imensa gratitud. Ustedes marcam uma diferença al cumprir fielmente a parte que les corresponde e ir a donde Deus mande. Maranata, feliz Dia Mundial de los Conquistadores. Amén. Y saben, esto no es solo para los que estamos hoy uniformados con uniforme de gala. Porque a veces pensamos que los conquistadores es un departamento más de nuestra iglesia. Algunos no nos gusta. Algunos pensamos que es solamente para ir a gritar, a saltar. Pero yo quiero que veamos esto desde otra mirada. Cuñado, por favor, el himno de los conquistadores sin volumen. Y quiero que meditemos en la letra y luego les voy a ver, o vamos a recordar, dónde está referido este versículo que vamos a cantar en el himno de los conquistadores. Veamos la letra. Yo le voy a ir leyendo, porque muchas veces decimos que conquistador es un departamento. No, hermanos, cuidado. Estamos, no sé si no estamos comprendiendo este mensaje. No es para los que estamos uniformados. Ahí vamos. Y entonces aquí la introducción, y ya ustedes los conquistadores están pensando en dónde es que entra a cantar. Meditemos y pensemos, ¿dónde he leído este versículo que los conquistadores cantan en su himno? Y yo ahorita les voy a decir dónde. Los siervos del buen Señor, adelante vamos ya, luchando bien con gran valor. Miren lo que viene a continuación. Salgamos a proclamar las nuevas de salvación. Hasta ahí. ¿Dónde hemos leído este versículo? Apocalipsis. ¿Dónde hemos leído este versículo? Salgamos a proclamar las nuevas de salvación. Muy pronto el Señor Jesús vendrá para llevarnos a su gran mansión. Yo quiero que, aparte de Apocalipsis, donde está, que es el mensaje de los 3 ángeles y que nos identifica como adventistas del séptimo día, les tengo un dato de dónde podemos encontrar este texto que los chicos cantamos en el club. Y quiero que me acompañen, por favor, en el libro de Mateo, en el capítulo 28, los versículos 18 al 20. Sabemos cuál es este texto, ¿cierto? Amén. Es la misión que tenemos. Y dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es el himno de los conquistadores. Siervos de Dios, ¿okay? Como Jesús nos dice. ¿Y qué hace un siervo? Es obediente. Y sale a predicar las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque dice que Él va con nosotros y nos va a acompañar hasta el fin del mundo. Y el himno dice: porque muy pronto Jesús vendrá para llevarnos ¿a dónde? Si usted no está inscrito en el club, no entiendo.
lo entiendo. De repente usted dice, no, pero conquistador, cuadernillos, especialidades, el uniforme no me gusta, esos muchachos. Incluso se han atrevido a decir de que no debería existir. De que van a perder el tiempo. Yo les puedo decir que el NEL está en la iglesia por el ministerio de los conquistadores. Si los conquistadores no existieran, sería Boy Scout. Así de claro. Y no soy Boy Scout porque los conquistadores existen. Y me mantengo en esta iglesia por el Club de Conquistadores. De repente dice, oye, NEL hubiese sido, si no existiese, pues nos ahorraríamos al NEL. Sí, es posible. Pero también a muchísimos otros jóvenes que están en este club y están en esta lucha por el Club de Conquistadores. Y cuando hablo del Club de Conquistadores, hablo también de aventureros y hablo de los que trabajamos en este ministerio. ¿Saben? Cuando el relato bíblico nos habla de este pequeño que salió de su casa con su almuerzo y escuchó que Jesús estaba en la comarca, es la historia. Y si en ese tiempo el Club de Conquistadores existiese, ese muchacho era un conquistador. Porque ese muchacho salió ¿con qué cosa? Con su comida. Estaba preparado. Todos los demás, la Biblia lo dice, no lo digo yo, vayamos al texto. Todos los demás se fueron a seguir a Jesús, pero ninguno hizo previsión. Y nosotros somos a veces muy emocionales, ¿cierto? Y viene y está Jesús, y toda esa gente era emocional. Habían escuchado que hacía milagros, sanaba a los enfermos, y todos esos estaban emocionados de ver a Jesús. Y dejaron todo y se fueron a Jesús. ¿Y quién fue el único que pensó, voy a seguir a Jesús? ¿Y si me da hambre? Aarón dice, no, yo sí pienso en eso y si me da hambre. Y nosotros que somos muy del cómo, o los que somos del cómo ocurren las cosas, no solamente nos quedamos con el momento lindo que viene a continuación, que son las investiduras. Y antes de que ocurran las investiduras, que es el momento lindo, hay que ver en el cómo. Y en el cómo es el trabajo de estos muchachos día tras día, sábado en la tarde, donde algunos de nuestros hermanos equivocadamente hemos acuñado una frase, ¿cierto? Tristemente, hemos acuñado una frase para el sábado en la tarde. ¿Cuál es? La santa. Oiga, pero qué profanos somos. Usted almuerza un miércoles y luego se acuesta a dormir. No, porque tiene que seguir trabajando. No hay cómo hacer esto. Pero el sábado sí. Los que estudian o trabajan. Usted en su trabajo, ¿cuántas veces a la semana llega tarde a su trabajo? Dígame. No, nosotros no llegamos en la tarde al trabajo. Perdón, no llegamos tarde al trabajo porque somos responsables. Pero cuando nos vamos a encontrar cuando nos vamos a encontrar en la casa del dueño del mundo, del rey de reyes, del señor de señores, del jefe de los ejércitos celestiales, nos damos el tupé. Pero, ¿tupé? ¿Sí lo entendemos? No, algo. Nos damos el lujo de llegar tarde. Ante el rey del universo. Al colegio los muchachos no llegan tarde, porque después de cierta hora los devuelven. A la escuela sabática sí. Al fin, ¿qué importa? ¿Ve cómo estamos equivocando nuestras prioridades? Todos los días nos levantamos ¿a qué hora? ¿A las 4 o a las 5?
a las 4, a las 5, a las 6. Pero en cambio el sábado podemos dormir un poquito más. Entonces, cuando vemos resultados como los que tenemos en nuestra vida espiritual y en la vida espiritual de nuestras familias, entonces veamos qué estamos haciendo. A mí siento profunda tristeza cuando los que estuvieron conmigo en juveniles durante algún tiempo hoy no están en esta iglesia. Andreina sabe que lloro por ellos. Ojo, pero no solamente lloro, oro, y cuando se me descuidan, los amonesto. Así como le dije hoy a los que estábamos en jóvenes, le dije, esto que les estoy diciendo, cuando pase y vengan conmigo, yo se les voy a decir, se los dije. Ustedes hagan como quieren y el Señor en su infinito amor, misericordia y bondad para con nosotros nos amonesta. En el Club de Conquistadores nos dice, hey, vayan y cumplan su misión. Y el objetivo del club es salvar del pecado. Y el objetivo de la iglesia es salvar del pecado. Todos somos conquistadores, oiga. Que unos estamos uniformados, tenemos especialidades por delante y por detrás, otros no, pero no nos equivoquemos. Todos somos conquistadores. Y esta mañana algunos de ellos han logrado algunos objetivos, pero me gusta es quedarme no en este momento, sino en el sábado tras sábado y el domingo. Hoy vamos a ver que algunos empezaron y continuamos. Saben, siempre que empieza el año y cuando nos llaman, yo le digo a Andreina, y cuando empezamos a comentar, porque comentamos ciertas cosas que ocurren en nuestra comunidad religiosa, yo le digo, tranquila, Dairín, esto no es como empieza, esto es cómo termina. A veces empezamos con bríos y en enero todos los proyectos de nuestro departamento, porque nos estamos estrenando y hacemos todo. Febrero, así como cuando usted se inscribe al gimnasio en enero, ¿alguien ha vivido esa experiencia? Y en marzo ya no va. Así empezamos en nuestros departamentos. Solo vamos en septiembre. Y ya parece que hemos luchado una guerra en la que hemos caído. Y pocos, este año tenemos, no sé si la ventaja o la desventaja, de que según cerramos en noviembre. Según. Así dice, se escucha por ahí. Sin embargo, usted sabe que debe mantenerse hasta diciembre, porque es un mes de adaptación. Pero el que viene parece como que no se adapta o no quiere adaptarse. Entonces, perdemos de vista con mucha facilidad nuestra prioridad, nuestra misión, y nos quedamos en el camino. Estos chicos todavía no se quedan en el camino. Nosotros vamos a insistir, por la gracia de Dios, hasta el final. Amén. Hoy investimos, por la gracia de Dios, y en diciembre, cuando estemos cerrando las actividades de este año, por la gracia de Dios, investimos. Y a veces es triste, pero a veces siento, y cuando lo digo lo siento, esta obra, esta misión se va a cumplir con nosotros, sin nosotros. Pero es que hay uno más triste. O a pesar de nosotros. ¿Sabían ustedes cuáles son los principales detractores de esta, la que nosotros creemos que es la iglesia de Cristo? Los que un día han estado junto a nosotros. Parece contradictorio, ¿cierto? Pero es así. Quienes compartieron, no digo las bancas porque no tenemos ahora, pero los que compartieron nuestras sillas, luego serán nuestros detractores. Y lo que dice el Espíritu de Profecía, que seremos entregados por aquellos que se sentaron junto a nosotros, oiga, eso está allí.
La profeta del Señor lo dice, que no empiecen a ocurrir. Ahora, yo no pido y no quiero ocuparme porque ustedes no sean. Que a veces pensamos en eso. No, es que imagínense quién puede ser. No, y a mí me preocupa es no ser yo el que los esté entregando. Y pido al Señor por eso. No sé qué peticiones tendrán ustedes, pero esa es la mía, de entender y comprender que esta misión está allí. Estamos haciendo el esfuerzo. A veces me da risa, pero es esa risa nerviosa que nos da a veces cuando vemos que intentamos hacer y ya no hay cómo hacer, y a veces en vez de desesperarnos nos reímos. A veces me desespera, por lo menos veo al pastor y buscamos los recursos, veo al Israel y buscamos esto y cómo hacemos y aquello. Y cuando ustedes me vean reír en situaciones de esas, no es porque nos estamos riendo, porque no, es que estamos buscando cómo. Es por eso que el proceso es importante para lo que a continuación vamos a robarnos, que es alcanzar estos pequeños logros de las investiduras de estos chicos. Para iniciar nuestra investidura vamos a llamar a nuestro conquistador Eliezer. Él va a ser investido de mensajera de Dios, astronomía, perros, felinos, envoltorios. Nuestra segunda conquistadora va a ser Dana. También va a ser investida de mensajera de Dios, astronomía, perros, felinos y envoltorios. Maranata. Ahora vamos a llamar a Lismar, que va a ser investida de mensajera de Dios, astronomía, perros, felinos, envoltorios. También llamamos a Crismar, que va a ser investida de astronomía, perros, felinos y envoltorios. Maranata. Vamos a llamar a Aarón, que va a ser investido de perros y envoltorios. A Luis, que va a ser investido de mensajera de Dios, perros y felinos. Ahora llamamos a Isaí, que va a ser investido de astronomía, y a Jade, que va a ser investida de mensajera de Dios, astronomía, perros, felinos y envoltorios. Ahora llamamos a Alejandro, que va a ser investido de mensajera de Dios, astronomía, perros y felinos.
y a Daimar, que va a ser investida de anfibios. Ahora llamamos a Pamela, que va a ser investida de astronomía. A Marco Ulises, que va a ser investido de mensajera de Dios, perros, felinos y envoltorios. Y el lema de este año de los jóvenes es: yo voy. Y hoy los conquistadores, todos, vamos a decir: voy con Jesús. Y hay tres aspectos que vamos a resaltar de ir con Jesús y de la historia de este niño. Las expectativas generan o demandan interés. La buena fama genera confianza. Y por último, el conocimiento otorga responsabilidad. Solamente nos vamos a detener en estos tres aspectos. Las expectativas generan ¿qué cosa? Interés. La buena fama genera confianza. Y por último, el conocimiento nos da una responsabilidad. Ahora, quiero empezar por el final. ¿Cuántos de nosotros sentíamos felices al ser ignorantes? Dicho de esta manera, aquí está. Dicho de esta manera suena feo, ¿cierto? ¿Cuántos somos felices de ser ignorantes? Y pocos, pero aquí están los que comprendimos y los que sí. Y saben, cuando usted era pequeño, hace muchísimos años, ¿usted entendía y sabía de dónde venían los alimentos? ¿No? ¿La ropa que usted se ponía? No. Porque no tenían responsabilidades. Qué lindo es ser niño. El bebé en brazos de Ladi pide comida y hay que darle. No entiende si hay, si no hay, si la mamá tiene, si no tiene. Qué lindo es ser ignorante, ¿cierto? Cuando usted empieza a conocer y a entender, usted empieza a asumir responsabilidades, ¿cierto? ¿Saben? Algunos de los chicos que están en jóvenes están cuando salimos de bachillerato y todavía no entramos a la universidad, que estamos en ese valle de las sombras, de la indecisión y de angustia, que ni soy adulto ni soy joven y qué va a ser de mi vida. Y yo les digo a ellos: oiga, y ustedes merecen el aire que respiran. Y entonces, oye, Nel, no ayudes. Pero le digo: hey, tranquilo, chicos, será breve ese tiempo. Luego ustedes empezarán a estudiar. Y los que estudiamos en algún momento, la vida del estudiante se caracteriza por algo importantísimo. Un estudiante siempre anda chiro.
¿Sí o no? Y no importa la clase social que usted tenga, si su familia es pudiente o no es pudiente, si usted es humilde o no. Un estudiante, la característica principal es que está siempre chiro. Y lo que tiene, los centavos que tiene, entonces usted escoge y dice, ¿pasaje o copias? Y normalmente el estudiante, el que es buen estudiante, no el NEL, el que es buen estudiante, decide copias. La guía del profesor de introducción a la administración, o introducción al derecho, introducción, y todas esas. Bueno, ahora, pasamos de esto, cuando usted sale, está estudiando, ¿cuál es su sueño? Cuando me gradúe y empiece a trabajar, se abrirá. ¿Qué sueño más difícil tiene usted? Porque cuando usted se gradúe, entonces entra en otro valle, ¿cierto, Vladi? Empezar a encontrar cómo insertarse en el mercado laboral. ¿Y cuántos fueron de su promoción? Si es una universidad pequeña, 50. Si es una universidad grande, 200. 250. 500. Y todos tienen el mismo sueño de insertarse en el mercado laboral. Y cuando usted empieza a trabajar, usted espera que le diga el licenciado, arquitecto, ingeniero, pero como usted es nuevo, ¿usted quién es? El que lleva y trae los cafés. Pero usted ya es ingeniero, usted ya es arquitecto, usted ya... Entonces vemos como que el conocimiento, el adquirir, el dejar de ser ignorantes, nos empieza a mostrar nuestra realidad. Ahora, en términos espirituales también, ¿cuántos de los que estamos hoy aquí no nacimos en este mensaje? Algunos conocimos este mensaje, ¿cierto? Y cuando usted empezó a conocer este mensaje y empezó a tener que tomar decisiones, ¿usted en ningún momento sintió que hubiese sido mejor que no lo supiera? Sí, mire, si yo que nací en este mensaje, pero ignoraba muchas cosas, cuando empecé a descubrir las verdades que Dios me da en su palabra, yo digo, oye, pero si no lo hubiese sabido, y al final Dios en su palabra dice que seremos juzgados, ¿por qué? Por nuestro conocimiento. Entonces, si lo conozco, soy responsable. Si lo ignoro, misericordia para mí. ¿Qué hubiese querido usted? Misericordia. Cuando usted, qué rico ese chanchito, sabroso, esa fritadita así, sabroso, ¿cierto? Pero usted ahora descubrió que la recomendación del Señor para sus hijos es no solamente ese, sino otros ciertos alimentos. Qué difícil es tomar esa decisión. Qué difícil es tomar esa decisión. Pero el conocimiento nos genera responsabilidades. Cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que era más fácil que una oveja entrara por el ojo de una aguja a que un rico entrara al reino de los cielos, comprendemos realmente lo que el Señor nos estaba diciendo. ¿Sabían ustedes que en la antigua ciudad de Jerusalén existía un camello, perdón? Disculpen. Gracias, Dairín. Mi error, mi falta. Esa es la versión apócrifa. Pero gracias por la corrección. Ahora sí, que un camello entrase por el ojo, que un rico... ¿Comprendemos esto? ¿Sabían ustedes que había una puerta en la antigua Jerusalén que estaba así y que comprendemos esta situación? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque si usted no tiene nada, usted no tiene responsabilidades para con Dios. Porque esa es otra situación. Muchas veces me pasa a mí que todavía soy imperfecto. Yo espero que ustedes no. Pero muchas veces cuando hacemos el bien o cuando el NEL hace el bien, se fija en que la persona a la que le está haciendo el bien le devuelva en agradecimiento, ¿cierto?
Porque si no me voy a sentir mal. Qué mal agradecido es ese hermanito que está aquí y lo otro. Qué mal está el Nel. Porque si nosotros lo hiciésemos como si lo hiciésemos para Dios, sin importar el reconocimiento humano, y yo no lo hago por el bien que le estoy haciendo a la persona, sino porque mi relación vertical con el Señor me impulsa a hacer el bien, allí es donde vamos a llegar y vamos a comprender este mensaje. ¿A alguno le pasa como el Nel? Yo sé que no, espero que no, confío que no. Y si no, espero que el Señor obre, como el Señor obra en mi corazón, obre también en el de ustedes. ¿Cuántos de nosotros damos y selfie? En esta época de redes sociales, ¿cierto? Y estoy haciendo el bien y selfie. Y después que terminamos de hacer el bien, porque en la selfie para Instagram, olvídese, ya el Face, si usted utiliza Face, usted ya pasó de época, es un viejo. Y los de Instagram también, déjeme decirle. Entonces cuando usted está ya haciendo el video para TikTok está sonriente, pero cuando termina el video usted ya se aleja de la persona, se seca la mano, porque si estamos todavía de esa manera, no, Nel, pero no lo hacemos de esa manera. Algunas veces sí, nos falta es secarnos la mano, pero algunas veces lo hacemos, ay ya, salgamos de aquí, porque estas son las imagínense. Entonces el conocimiento nos genera responsabilidad. Me pasa algunas veces, vamos a esperar que terminemos de... Me pasa algunas veces que en la Biblia el Señor me dice cosas que no me gustan. ¿Te pasa a ti también, Ulises? Qué lindo es ser joven y no importarse. Sí, a mí me pasa también. Si le pregunto a los adultos, el adulto va a tener más resquemor o va a pensar más en decir, no, lo que dice el Señor. Pero Ulises dice, sí, bastante que me dice cosas que no me gustan. Ahora, el Señor no nos obliga, ¿cierto, Ulises? Al final usted y yo tomamos decisiones. Al final usted y yo, amados, apreciados, tomamos decisiones. Podemos adorar al Señor como Él nos pide en su palabra o como usted y yo creemos. De hecho, lo hace el mundo, ¿cierto? ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Y contando. O sea, ese agréguele otras más. Esto no quiere decir que lo estén haciendo como el Señor lo pide en su palabra. Pero lo importante es encontrarnos con el Señor. Dice, lo importante es adorarlo a mi manera. ¿Y quién fue el primero que pensó de esa manera? ¿Se acuerdan? El Señor le dijo a Caín y Abel, que debían adorarlo de una manera específica. Sin embargo, yo me imagino que Caín escogió lo mejor de su cultivo. ¿Sí o no? Yo no me imagino a Caín escogiendo el zapallo podrido, el choclo que ya le salía gusano. No, yo me imagino a Caín escogiendo lo mejor de sus cosechas. Lo mejor. Ahora, lo mejor según el criterio de Caín era lo que Dios estaba pidiendo. Lo mejor según el criterio de Nelarley, María, Luis, Pedro, Pepe, Luis, no sé, ponga su nombre. Lo mejor es lo que Dios está pidiendo. Lo mejor del criterio que yo tengo es lo mejor que el Señor me está pidiendo. Cuidado, no es así. Abel, en cambio, fue a adorar al Señor conforme a lo que el Señor había pedido para él. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que le adoremos conforme a lo que Él nos está pidiendo. ¿Por qué los seres humanos, y hablo por el Nel, complica las cosas? ¿Por qué el Nel se complica si el Señor te dice, dame, hijo mío? Ah, no, pero yo le doy mi plata. ¿Será que yo puedo comprar entonces a Dios? Porque algunas veces intentamos comprarlo.
o intentamos negociar nuestra adoración para con Dios. Señor, yo te voy a dar pero antes. ¿Saben? En cierta oportunidad un muchacho dice, mira, es tiempo de que conozcas y te arrepientas y decidas por Dios. Y dice, no, es que estoy muy joven. Cuando estudie me gradúe. Estudió, se graduó. No, pero es que ahora tengo muchos planes cuando me case. Y bueno, y efectivamente se casó cuando tenga hijos. Y los que son padres entienden que cuando tienes hijos no tienes tiempo, es una cuestión para toda la vida. Y entonces, bueno, cuando los hijos se vayan, los muchachos se vayan a la universidad. Y los muchachos se fueron a la universidad. No, Señor, pero es que ahora quedé y ahora sí puedo disfrutar porque ya terminé con esta tarea. Los padres dicen eso, ya terminé con la tarea de educar a los hijos. Y los hijos se van de casa y entonces los padres, dos cosas, o el nido vacío o empiezan a disfrutar de la vida. ¿Y por qué no la disfrutaron antes? Que los muchachos son una carga o cómo entiendo, no sé, bueno, ahí está. Pero tampoco era el tiempo porque ahora sí voy a disfrutar de la vida. Y así se le pasó la vida. Y yo llegué postrado en una cama y entonces allí, ahora sí voy a entregar mi vida al Señor. Miren, gracias a Dios que Dios es misericordioso, bondadoso, nos acepta, nos perdona, nos consuela, nos salva. El Nelly hubiese dicho, ¿y ya para qué? Pero pensemos un momentico así pequeñito como piensa el Nelly. Después que usted tiene 75, postrado en una cama, que no puede hacer nada por la misión que el Señor le ha encomendado, ¿para qué? Bueno, sí, yo entiendo. Para su salvación, su redención, para testimonio escrito cuando usted muera la semana que viene. ¿Pero para qué? ¿Por qué no cuando estás en el vigor de tu juventud, que tienes las energías para desgastarte en este ministerio, en esta obra, en lo que dice Mateo, ir y predicar y compartir y ser testimonio? ¿Por qué pensamos o dejamos en nuestra lista de prioridades a Dios no sé dónde? Todos tenemos prioridades en esta vida, ¿cierto? Algunos estudiar y ser profesionales, otros casarse y tener hijos, otros tener plata, otros sus prioridades. Yo no las discuto, cada uno puede tener las suyas. Solamente les hago un pequeño detalle allí. En sus prioridades, ¿dónde está Dios? En mi prioridad, ¿dónde está Dios? A veces somos adventistas del séptimo día, pero literal. Una de las experiencias más lindas que he podido ver o vivir en esta profesión a la que llegué por error, no era lo que quería, por cierto. Cuando fui joven descubrí que quería ser contador y especializarme en auditoría externa. Y era mi vago sueño tener, obviamente, una consultoría de auditorías y hacerle auditorías o tener los contactos para hacer las auditorías al Estado. Y ahí está la plata. KPMG. ¿Alguno de ustedes la ha escuchado? KPMG es una compañía, empresa de auditores establecida en Venezuela, Panamá y otros países que le hace auditorías al Estado. Y el edificio, por lo menos el de Venezuela, es de más de 30 pisos. Ahí entrando a Chacao. Y ese era mi sueño. Y ahí estaba la plata. ¿Saben? Cuando empecé a estudiar, justamente coincidió, como coincide muchachos. Entré a la Universidad Central por prueba interna. Los que saben que es una prueba interna es ir a presentar y jugarte tu puesto para entrar a la universidad contra 20.000, 50.000. Yo presenté con los judíos, porque aunque rebelde, todavía algo había ahí. Y presenté con los judíos porque es una comunidad que en Venezuela tiene mucho poder. Y cuando todas las pruebas internas son en sábado, a ellos les permiten presentar un viernes. Y presenté con ellos, y cuando yo presenté, solo éramos 14.000 para 750 cupos. Y éramos 14.000 porque esos eran los estudiantes judíos y otros evangélicos y de otras religiones como yo, que aprovechamos el viernes. Porque si era la población general, era muchísimo más.
Y al igual que allá, aquí también entrar a la Universidad Central del país, pues solo por tener el título de la Central ya te dicen, óigame, pero... Y sí, lo hicimos, entramos, cuando revisé, eso te lo daban por internet y usted está aceptado, vaya y estudie. Me acuerdo que llamé a mamá y le dije, no sé cómo, entré. ¿Saben? Toda la vida he estudiado en un colegio, en la educación adventista. No sé cómo tampoco pagaba mamá, luego sí descubrí cómo es que se paga, porque tocaba trabajar también para pagar el bachillerato, y entonces sí descubrí, empecé a asumir responsabilidades, y decía, oiga, pero esta no está fácil, porque entonces ya trabajando, dice, yo estudiaba en la tarde y me levantaba a las 5 de la mañana, barría un estacionamiento y luego salía corriendo a hacer los deberes, tareas y para el colegio, y así todo el año. Entonces ya llegó un momento en que mamá, porque eso tienen los padres, muchachos, cuando empiezas a trabajar parece que tu papá y tu mamá dejan de darte plata, no sé por qué, pero dejan de dar, y sin importar la edad, usted empieza a trabajar y parece que su papá y su mamá dicen, no, ya no hay que darle, y de hecho no hay que darle y te piden. Mire, mamá lo que decía era, mamá lo que decía era, hay que pagar la luz. Y me daba el recibo. ¿Saben uno de los sueños que yo les digo a los muchachos más tontos que tuve cuando era niño? Fue crecer. Quiero ser grande, decía cuando era niño, cuando ignoraba muchas cosas. Y muchas veces tenemos ese sueño. La responsabilidad, el conocimiento nos lleva a responsabilidad, crecer nos lleva a responsabilidades en el plano espiritual. Conocer lo que Dios quiere para nosotros nos lleva a responsabilidades. Y algunas veces, como decía Ulises, esto que está aquí no me gusta, me molesta, me incomoda. O también, como hacemos algunos, decido ignorarlo. El Señor me dice que no coma esto o aquello, que no consuma esto o aquello, que adore al Señor de esta manera, entonces yo lo ignoro. Porque algunos de nosotros, los adultos, pensamos que ignorando las cosas dejan de pasar. Y algunos se reirán y dicen, oye, pero qué pensamiento más tonto. Sí, algunos somos así. Pensamos que si ignoramos, no está pasando. Si ignoramos la voz del Señor, las consecuencias no nos van a alcanzar. Algunos pensamos de esa manera. Y es triste y es lamentable. Ese es el primero. Nuestro segundo punto decía, la buena fama genera confianza. ¿Saben? Vengo entendiendo cuando soy adulto, ya viejo para algunos, que la palabra usted tiene que hacerla valer. Y a veces con las nenas les digo, hey, ustedes me conocerán por lo que sea, pero me conocen por mentiroso. Entonces ellas lo piensan, porque todavía lo piensan. No. Pero saben, continuamente se ha perdido esto. Antes, ¿cómo se arreglaban los contratos, los negocios? Solo de palabra. Mire, señor, vamos, yo le vendo, usted me compra. ¿Cuánto es el precio? Tanto. Ahí quedamos. Se daba un apretón de manos y se cerraba el negocio. Listo. Ahora, actualmente, en este mundo que vivimos, ni con abogados, ni con contrato, ni firmado, sellado, notariado, eso parece que no vale. Tristemente nosotros también estamos copiando esas cosas, como cuando el Señor le decía a los israelitas, hey, van a ir a un sitio que están rodeados de naciones, por favor no se copien de las costumbres de esas naciones. ¿Y cuántos de nosotros
nos hemos copiado de esas naciones. Mañana, hermanito, sin falta. Pasan 5 días. Y cuando la persona me dice, ¿qué fue en él? Me dijiste hace 5 días, ¿qué tal? Y tú me dijiste, sin falta mañana. ¿Qué pasó? No, es que llovió y entonces el sol salió por el este. Y imagínese, y después se ocultó por el oeste. Y entonces empezamos a inventar una cantidad de excusas. Ojo, tampoco tenemos la exclusiva. ¿Saben ustedes quiénes fueron en este mundo los primeros que inventaron esas excusas? ¿Recuerdan? Y fíjense la cuestión que es tan predecible que somos los seres humanos, que al final, si la serpiente hubiese podido hablar en ese momento, el culpable terminaba siendo ¿quién? Dios. Porque cuando Adán y Eva se escondieron y el Señor les buscó y le preguntó a Adán, ¿qué contestó? La mujer. Cuando llegó a donde estaba la mujer y le preguntó, Eva, ¿qué respondió? La serpiente. Si la serpiente, que si estaba ahí todavía, que no se arrastraba, el Espíritu de Profecía dice que no se arrastraba. Si le hubiese preguntado a la serpiente, ¿qué hubiese dicho la serpiente? Pero es que tú que me creaste, yo me lo pedí. Y saben, siendo antes algún tiempo más joven, también cometí, no sé cuántos de los muchachos cometieron el error de decirle a sus padres que no habían pedido nacer. ¿Alguien cometió ese error tan como yo? Ninguno de ustedes le dijo a su papá y a su mamá que no les había pedido nacer y que para qué los trajo a ese mundo. ¿Ven cómo somos diferentes ustedes y yo? Porque yo sí se lo dije. Vos eres de los míos. Difícil te va a tocar en este mundo si no aprendes por las buenas y bonito, Ulises. Te lo digo yo. Y saben, tampoco tenía la exclusiva. Dios mismo nos da la opción y la libertad de elegir, de escoger. Esta mañana conversábamos con los muchachos y decía, ¿ustedes al escoger su carrera lo pensaron? Sí, mucho, imagínense, me cuesta, lo que todavía no, sí, me cuesta. Y saben que en esta lección estamos hablando de la pureza y de la integridad sexual en Levítico. Y le decía, bueno, cuando usted escoja a su pareja, piénselo unas 10 veces más de cuando escogió carrera. Pero algunas veces no lo hacemos de esa manera. Y luego somos tan complicados que le decimos al Señor, Señor, Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero ¿quién escogió? ¿Quién omitió las recomendaciones que el Señor nos ha dado? La buena fama genera confianza. Qué lindo es decir, he aquí un hijo de Dios, y queremos que esa persona no se vaya de nuestro barrio, que no se vaya de la comunidad, que usted sea hombre de palabra. El apóstol en Santiago le decía que su respuesta sea sí, sí o no. ¿Por qué nosotros nos estamos copiando y adaptándonos al mundo? ¿Por qué decimos, bueno, sí, no, que nosotros como cristianos identificamos como qué cosa? Si usted dice sí, es sí. Si dijo no, no. Eso le da estabilidad a sus hijos. Cuando usted da a un muchacho, por cierto, ellos siempre van a querer desobedecer, saltar las reglas, dejar de hacer lo que les corresponde. Así son los muchachos. Pero usted como padres, no. Pero ¿cuántos de los padres que están aquí hoy compartiendo con nosotros le ha dicho, no vas a ir a esa fiesta? Y el muchacho termina yendo a esa fiesta. Y lo peor, usted lo termina yendo a buscar. ¿Y culpa de quién? No, del muchacho que insistió. No, esa es su naturaleza. Pero ¿dónde está usted para decir no y mantenerse? Se pueden, mamá decía, se pueden derrumbar los cielos. Y yo pensaba, ¿cómo se van a derrumbar los cielos?
pero usted no va. Y no iba. Por eso es que me sorprende que hoy lo primero que le dicen es no, pero luego están negociando la hora. Muchachos, esa inconsistencia le genera a sus hijos inseguridad. Imaginemos que nuestro Padre Dios nos dijese y fuese igual. No, y luego estuviese negociando. Bueno, pero no. La buena fama genera confianza. Seamos confiables, amados. Seamos confiables. Y por último, las expectativas generan interés. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido interés en algo que va a pasar grandioso y nos llevamos decepciones? Muchas veces. ¿Saben? Y luego los más negativos solemos decir, para no llevarnos decepciones, mejor no esperemos nada de nadie. Y así todo lo que venga va a ser bueno. Qué triste que hayamos llegado a eso. Pero no decir, bueno, no, mire, para no generarnos, hagamos esto. Qué triste es que tengamos que ser tan desconfiados. Qué triste es que tengamos que cuidar, que no creer de lo que las personas nos dicen, que tengamos que firmar un documento. Qué triste es que sabemos lo que el Señor quiere para nosotros y sin embargo no lo hacemos. Lo interpretamos como queremos. Cuando este chico escuchó que Jesús estaba por allí, era su anhelo estar cerca de Jesús. Era su anhelo compartir con Jesús. Era su anhelo dejarlo todo, irse con Jesús. Pero sin embargo, su mamá tuvo que haber tomado una previsión. ¿Enviarlo con qué cosa? Con comida. Nosotros en este mundo estamos como representantes de Jesús, de su amor, de su bondad, de su misericordia. Somos el medio por el cual otras personas van a conocer de Jesús. Ahora, ¿nos estamos nutriendo de Jesús? Porque cuando vayamos al mundo a compartir, vamos a llevar alimento para compartir a esas personas que están hambrientas. Ojo, y no hablo solo de pan. Últimamente la gente se acerca, no sé si se le han acercado a usted. A mí, imagínense, con esta cara, la gente se me ha acercado a querer conocer de Dios. Yo digo, oígame, pero es que de verdad que el Señor hace milagros. No, sí, en serio, ríanse, pero sí. Yo no me acerco, o sea, yo siendo otra persona no me acercaría a mí. Imagínense. Y sin embargo hay personas que me dicen, oiga, y peor aún, pedirme oración a mí. Yo digo, oígame, Señor, pero qué bárbaro. O sea, tú eres un fenómeno. O sea, Dios, pero ¿qué es eso? ¿Cómo? Porque yo siendo otra persona me veo en la calle o comparto trabajo o de repente, yo no me acercaría a mí, oye, Nel, ahora mira, necesito, ayúdame, ¿qué piensas tú? ¿Será que Dios tiene? O sea, de verdad el Señor se está acercando a pasos agigantados, pero yo tengo que prepararme, porque ¿qué le puedo decir yo a una persona si no me preparo? ¿Qué voy a compartir si no me preparo? Ojo, y no tiene que ser una cuestión de Apocalipsis, Daniel, porque a veces nosotros ni siquiera la comprendemos todavía, pero sabemos de los 8 remedios naturales, de cómo adorar a Dios, sabemos de recomendarle aquí en su palabra a ser obedientes. ¿Cómo podemos hacerlo si yo no lo he experimentado? ¿Cómo puedo decir, ve con Jesús cuando yo no voy con Jesús, cuando yo ni conozco a ese Jesús? Ahora les pregunto, ¿conocemos a Jesús? Hay un libro cortico, para los que no sabemos leer o se nos dificulta, pequeñito, que dice, conocer a Jesús
es todo. Del pastor Alejandro Bullón. Conocer a Jesús es todo. Vamos a pedirle a esta conquis que se sienten. Siéntate aquí, Aaroncito. Siéntate aquí. Eso, ahí. Siéntense ahí. 5 minutos. Eso. Así tenemos un doble propósito. No, aquí en este Aarón. Eso ahí. Doble propósito. Vamos a tener estos 5 minutos allí. No, ustedes tranquilos, solo es uno, sostenerle bien. Conocer a Jesús es todo. Y cuando vamos a presentar a los demás, ¿qué le vamos a presentar? Si yo no fuese de esta iglesia y alguien me viene a hablar de que no coma chancho, los mando para su casa. Si yo no fuese de esta iglesia y alguien me pide que no me echen mis bielitas el viernes por la tarde después de toda una semana trabajando responsablemente para mantener una familia y me dice que no tome, yo lo mando para su casa. Como lo han mandado algunos de ustedes también, ¿verdad? Claro, eso es estilo de vida. Porque incluso hay un video como meme, un reels de esto, que dice: nadie me reclama cuando todos los días me levanto a las 5 de la mañana y trabajo hasta las 9 de la noche. Ah, pero el viernes que me voy a tomar una, ahí sí todo el mundo, borracho, alcohólico, irresponsable, que tu familia. ¿Verdad que esas cosas pasan? Entonces, ¿cómo presentamos a Jesús? ¿Cómo lo mostramos a Jesús? ¿Somos nosotros los que vamos a hacer la obra de transformación en las personas? No, es el Espíritu Santo. Ah, debemos ser un ejemplo. Porque ¿qué pasa cuando yo le digo a uno de estos muchachos? A ver, Eliezer, Aarón, no vayan a consumir alcohol nunca en su vida. Pero hoy en la noche ustedes me consiguen con una java medio vacía. ¿Qué piensan? La contradicción. Y a veces queremos presentar... ¿Qué me vas a decir, Nel? Cuando mañana, con el aliento ese, les venga a decir que no, estos muchachos me van a rebotar. Y así a veces presentamos a Jesús. Este muchacho al final de la historia dijo: yo voy con Jesús. Porque Él refleja lo que Dios quiere para mí. ¿Cuántos de nosotros hoy podríamos decir como dijo el apóstol Pablo? Oye, el apóstol Pablo, qué atrevido es. ¿Cuántos de nosotros podemos hoy decir con la confianza del apóstol Pablo: hey, tranquilo, sean imitadores de mí, como yo de Cristo? No les habló de teología, no les habló de doctrina, no les habló de apocalipsis, de guardar el sábado, de no comer chancho, de no lanzarse con las bielas, de respeto. No. Solo les dijo: párense, ustedes véanme a mí como yo hago. Porque yo soy el reflejo de Cristo. ¿Estamos nosotros con la confianza para decir esto? Es nuestra meta, es mi deseo, que por la gracia de Dios, cumpliendo y obedeciendo lo que dice en su palabra, podamos decir, primero a los que están en casa, por eso es que Dios es sabio. ¿A quién le vamos a hablar primero? Los padres a los hijos a los hermanos, a los de su casa. ¿Y por qué evangelizar a los de casa es la obra de evangelismo más difícil? Porque nos conocen. Dairín sabe realmente cómo es el Nel. Todos ustedes ven una máscara. Pregúntenle a Andreina. Pregúntenle qué tan difícil soy. Pregúntenle a los padres por los hijos. Y no les pregunten a los hijos por los padres. Los hijos hablan solitos. Por eso es que cuando usted le pregunta a un muchacho de estos: oiga, ¿hicieron el culto esta mañana? El muchacho de una vez voltea para el lado. Porque si dice la verdad, va a tener problemas en la casa. Eso es en un supuesto, no aquí.
Pero entonces si miente, él sabe que es mentira. ¿Ven la dificultad del problema que metemos a nuestros muchachos? Y ustedes han visto de repente cuando los niños pasan al momento infantil y el que está teniendo el momento infantil lanza una pregunta de esas incómodas. ¿Y cuándo fue la última vez que su papá le regaló flores a su mamá? Y los niños que no mienten, ¿qué dicen? Nunca. Pero el papá y la mamá dicen que ellos son todo amor y todo es felicidad. ¿Ven en las dificultades que ponemos a nuestros muchachos? ¿Ven? Estamos comprendiendo de manera práctica cómo es esto de mostrar a Jesús y cómo es esto que el apóstol Pablo dice: sean imitadores de mí porque yo soy imitador de mi Padre que está en los cielos. ¿Entendemos la responsabilidad? Entonces vemos que la responsabilidad el conocimiento genera responsabilidad, buena fama genera confianza y las expectativas. Dios quiere que tú y yo lleguemos al cielo y Él ya hizo todo lo necesario para que usted y yo lleguemos. Pero la decisión también está en ti y en mí. ¿Por qué los adventistas no bautizamos niños que aún no tienen conciencia? Precisamente por eso. Porque aún no tienen conciencia. Entonces cuando usted decide bautizarse, ya sabe, ya conoce. ¿Que lo sabe todo? No. Pero ya tienes conciencia de la decisión que estás tomando. Entiendes que no es un compromiso con tu papá y con tu mamá. Es por eso que empezaba diciendo que me duele que mis juveniles hoy no estén. Porque ellos tienen conciencia y tomaron su decisión. Y mañana, así como se los dije a ellos, se los digo a ustedes. No podrán decir, ellos, nadie me lo dijo. Ustedes tampoco. Porque se los hemos dicho. Y a ellos les dije, ustedes deciden. Y su decisión dependerá. O vida eterna o no. Pero es su decisión. Quiera Dios que podamos decir, yo voy con Jesús. Y los que tienen familia, hijos, que puedan decir como dijo Josué, allí frente a toda la congregación: mi casa y yo. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.